nombre es Gonzalo Rodríguez, soy médico cardiólogo, estoy trabajando para el Ministerio de Salud de La Rioja. Voy a tratar de contarles un poco la experiencia de la creación de la red para la atención del infarto agudo de miocardio en la provincia. Si quieren, voy a tratar de hacerla corta la presentación y así no nos dormimos. Si quieren hacer preguntas durante la presentación, por mí mejor. Bueno, la red RAPIAM se llama la Red para la Atención Provincial del Infarto Agudo de Miocardio. Por supuesto, habla de una red que se creó para tratar una patología que es el infarto agudo de miocardio. Para los que no son médicos acá o no saben del tema o no están muy interiorizados, el infarto agudo de miocardio se da cuando las arterias coronarias, que son las que están en el corazón, las que irrigan el corazón, se tapan con un coagulito, una placa de colesterol y un coágulo. Eso produce que no llegue sangre al tejido del músculo cardíaco y se produce el infarto. Hay dos tratamientos definitivos, uno es la angioplastía, ¿sí?, que es la colocación del stent, donde se pasa una guía, se deja una malla metálica que abre la arteria, y la otra es la cirugía, ¿sí?, donde se pone un injerto de una arteria hacia el extremo sano de la arteria. Son los tratamientos definitivos y además se puede permeabilizar la arteria con hasta que llegue al tratamiento definitivo, con una droga que es el fibrinolítico, y con eso nos da tiempo hasta llegar al tratamiento definitivo. Entonces, en ese contexto se crea la red de infarto porque la provincia en ese momento necesitaba darle solución a esta problemática. El hospital se había quedado sin un equipo de hemodinamia, la sala de hemodinamia estaba vieja, estaba obsoleta, había que remodelar todo y se ideó una manera de trabajar para poder canalizar sobre todo a los pacientes primero que no tienen cobertura, porque sabemos que en la parte privada equipos de hemodinamia en todas las provincias hay de sobra por la cantidad de habitantes que tenemos, que necesitamos. Entonces, les comento un poco de la provincia de La Rioja. Es una provincia que está situada, por supuesto, en el noroeste de nuestro país. Somos casi 400.000 habitantes. La mayoría está ubicada en áreas urbanas y localizadas en la ciudad capital, la cual tiene 180.000 habitantes. Y el centro donde se nuclean todas las actividades políticas, financieras, económicas y el mayor nivel de complejidad en nivel asistencial. La provincia está dividida en 6 zonas sanitarias, las cuales tienen características muy diferentes entre sí. Podemos ver que acá donde está localizada la capital está más o menos a la mitad de la provincia, y las zonas más distantes tenemos hasta 3 horas en ambulancia, casi 3 horas, o sea que es una distancia muy larga. Tenemos zonas muy despobladas, tenemos en algunos lugares 2 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos zonas de montaña, la mitad de la provincia es montaña, zonas muy difícil de acceso, entonces eso hace que la complejidad a la hora de idear una red sea mayor. Y la segunda ciudad, que es Chilecito, que no sé si esto es un puntero, ¿no? Ahí donde está, en ese punto, nuclea el segundo mayor número de habitantes de la provincia, que son 40.000, pero a su vez está separado de la capital por un cordón montañoso, lo cual hace que para poder trasladarlo hay que rodear toda la montaña y son 2 horas y media. Entonces muchas veces prefieren manejar a veces 5 horas hasta Córdoba en vez de llegar a la capital, y eso hace una desconexión total entre los 2 centros más importantes de la provincia. Entonces, al liderar esta red, ¿qué es lo que se pretende? Digamos, nosotros, el objetivo siempre con el infarto de miocardio es disminuir el tiempo en que uno se demora en abrir la arteria, el tiempo de reperfusión que se llama. Para eso necesitamos, desde que aparece la clínica, hacer un diagnóstico precoz. Entonces, los objetivos de esta red en primera instancia es mejorar los tiempos de reperfusión, minimizarlos, pero también garantizando una equidad en el acceso, maximizar la cobertura y que las actuaciones sean de calidad y basadas en evidencia, por lo tanto, que el modelo sea un modelo organizativo que sea efectivo, ¿no es cierto? El objetivo general, por supuesto, es disminuir la mortalidad y la morbilidad por esta causa, promover la equidad en el acceso y disminuir la variabilidad clínica. Y después objetivos específicos que ya tienen que ver con crear y revisar los protocolos de tratamiento y de actuación que no estaban especificados. Cada uno lo manejaba como le parecía, como sabía, como había aprendido, o como le impresionaba en ese momento. Crear redes específicas, generar una base de datos para poder conocer qué estamos haciendo y mejorar sobre la marcha. Entonces se idearon los hospitales del interior de las 6 zonas sanitarias como cabecera. Son los que reciben los pacientes del interior y los derivan a la capital, a los centros de alta complejidad. En este momento
El hospital de la capital, el hospital provincial, el hospital Vera Barros, es un poco también coordinador con uno de los centros privados, es un convenio público-privado en el cual los pacientes son derivados y se tratan en la parte privada hasta que tenga el hospital público su equipo de monitoring. Se definieron criterios de inclusión, no sé qué pacientes iban a ser incluidos, iban a ser tratados de esta manera y qué pacientes no. No voy a entrar en detalle, eso que tiene que ver con los criterios médicos de diagnóstico de infarto, cuáles son los infartos que necesitan reperfusión inmediata y cuáles no. Y se midieron tiempos que tienen que ver con el tiempo total de isquemia, que se llama, que es decir, cuánto tiempo está el corazón sufriendo la falta de oxígeno, que se miden desde que el paciente comienza a tener síntomas, ¿sí? Acá, desde que el paciente comienza a tener síntomas hasta que se abre la arteria, que es esta barra de acá, el tiempo total de isquemia. Hay demoras que tenemos desde que el paciente consulta el servicio de emergencia, lo cual hasta ahora venimos viendo, ya vamos a ver los números más adelante, que son una de las más grandes. O sea, la mayor demora está en la consulta del paciente. Hay que concientizar a la población sobre los síntomas del infarto para que lleguen antes de la consulta. Y después las demoras propias del sistema, que tienen que ver con la recepción y el diagnóstico precoz en el centro primario, que tienen que ver con el traslado efectivo hacia la capital y con el tratamiento, ¿sí? Y en el tratamiento tenemos dos demoras que medimos como objetivos de calidad de la red, que son el tiempo para la reperfusión con angioplastía, que es lo que hablamos de la colocación del stent, ¿sí? Que tiene que ser, si vemos que tenemos menos de 2 horas para abrir en la derivación, tenemos menos de 2 horas hasta que el paciente se le pueda abrir la arteria, lo mandamos para angioplastía. Pero si no, si vemos que va a tardar más de 2 horas, como veíamos en la localidad de Chepes, al sur de Los Ríos, que son 3 horas, hay que hacerle fibrinolítico. Y esto es una cosa que nos está costando mucho implementar porque da miedo. El fibrinolítico es un fármaco que disuelve la sangre y da miedo, a todos los médicos les da miedo que te hagan un sangrado cerebral, que haga una sed hemorrágica. Lo cual es un miedo que tiene un fundamento y es cierto, pero en realidad el beneficio es mayor. Y eso hay que hacerlo antes de los 10 minutos. O sea, uno le hace el diagnóstico y si sabe que va a tardar más de 3 horas en demorarlo, hay que hacer el fibrinolítico sin pensarlo, siempre descartando que no tenga contraindicaciones, por supuesto. Todo esto está protocolizado y está en un manual de procedimiento. Entonces el paciente llega con el dolor, se le hace un electrocardiograma que tiene que ser hecho antes de los 10 minutos. Si hay alguna duda diagnóstica, que es lo más frecuente porque no hay médicos especialistas y en el interior directamente no hay, solamente en algunos centros, en algunos hospitales zonales. Y si tienen dudas, se utiliza la telemedicina para consultar en un grupo, y acá me voy a pelear con las colegas que hablamos recién de telesalud, un grupo de WhatsApp. Utilizamos un grupo de WhatsApp como comunicación y lo hemos discutido también porque si estábamos haciendo bien en usar WhatsApp, sobre todo por la seguridad de los datos del paciente. Sabemos que no es el método más seguro, sabemos que quizás no es lo óptimo y yo coincido con todo lo que mencionaron acerca de estar en una red, de que quede registrado en una historia clínica, de que cada usuario que se registra uno pueda saber quién hizo qué dijo y a qué hora mandó y qué se hizo y que todo eso está registrado. Pero hoy lo que tenemos como respuesta y que tenemos llegada al 90%, más del 90% de los efectores y de la población es el celular y el WhatsApp. Eso no necesitamos ninguna instalación ni capacidad instalada, salvo las redes y las antenas de conexión de internet, que por supuesto en algunas zonas de la provincia hiperalejadas no hay, pero prácticamente está cubierto en todos lados. Entonces necesitamos, ante esta patología necesitamos comunicación inmediata y no podemos esperar demoras. Cuando se estaba implementando la red de infarto se crea ya en octubre de 2017, todavía no estaban instalados todos los nodos de telemedicina en los hospitales zonales, hoy ya sí están instalados. Cuando los instalaron ya estaba la red funcionando, me preguntaron si queríamos pasar la comunicación de WhatsApp a los nodos y yo dije que no, simplemente porque no teníamos quien responda en el hospital el nodo, nadie se hacía cargo, no había un responsable. Entonces cuando hacía una consulta por un paciente hipertenso a veces pasaban 3 días o más entre que contestaba. Entonces en esto no podemos perder tiempo y necesitamos que sea efectivo hasta que logramos aceitar el mecanismo. Entonces tenemos el apoyo por telemedicina, se confirma si es un infarto y se deriva, ¿no es cierto? Se deriva con traslado y todo esto que está acá son indicaciones que están impresas, que están escritas, que se le pueden mandar igual, se le da el apoyo a los médicos que están en el interior, que por ahí no están muy interiorizados en el tema.
Lo mismo con el tratamiento fibrinolítico, con tema dosis, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las contraindicaciones, qué otra medicación se le tiene que dar y cuáles son los criterios para derivar, a pesar del tratamiento fibrinolítico, de manera urgente o quedarse tranquilo y derivarlo en las próximas 24 horas en el caso que sea efectivo el tratamiento. Y ahora les voy a mostrar un poco los datos para que vean. Estos datos se cargan utilizando la planilla de registro del ARGINYAM, que es el registro argentino de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, una base de datos nacional. Nosotros estamos cargando en esa base de datos y ellos nos devuelven la información. Los datos que presento acá son a los 15 meses, ahora ya tenemos el corte oficial a los 18 meses, que fue el mes pasado. Pero no lo puedo presentar porque no son oficiales, así que les muestro esto. Ya tenemos, hoy les muestro que tenemos, en esto tenemos 59 pacientes, pero ya al día de la fecha hay más de 90 y en este momento está llegando a la capital uno que viene de Villa Unión, que se infartó esta mañana y está llegando para ser tratado en la capital. Y bueno, y tenemos los datos, por supuesto, de sexo, edad, distribución de edades y distribución de edades por sexo, factores de riesgo como obesidad, presión arterial, el tipo de cobertura, si tienen cobertura pública. La gran mayoría de los pacientes no tienen obra social, o sea que vean lo importante que es en este caso el convenio público-privado para poder darle asistencia a la gente que no tiene obra social. Esta gente no tiene acceso a un tratamiento efectivo si no se crea este convenio entre el Ministerio de Salud y las asociaciones privadas, en este caso, para darle solución. Esta gente queda fuera del sistema totalmente. Y lo que vemos acá es que en la terapia de reperfusión, es decir, el 90% de los pacientes se pudo reperfundir. O sea, ya sea por una estrategia o la otra, sea con angioplastía o con fibrinolisis, se pudo reperfundir. Y la gran mayoría fue con angioplastía, que es el 94%. Solamente 3 se le hizo fibrinolíticos. Y después lo que vemos acá son los tiempos que hablábamos, que medíamos como indicadores de calidad, que son los tiempos puerta-balón. Hoy ya no se habla de tiempo puerta-balón, sino se habla más bien de tiempo total de isquemia, lo que decimos desde que consulta hasta el final. Pero un indicador de decir cuánto tarda desde que entra hasta que se le infla el balón, hasta que se le pone el estén al paciente en la sala hemodinámica. La mediana es 40 minutos, lo cual está dentro de los estándares internacionales. Pero si vemos el tiempo puerta-aguja, que decimos que hay que hacer la droga antes de los 10 minutos, estamos en 45 en la media. Entonces estamos lentos en ese punto. Y miren cuando vemos el tiempo del primer contacto médico hasta que entra el paciente al hospital. Tenemos en algunos casos que son más de 100 horas aproximadamente el cálculo. O sea, está muy lento. Un paciente infartado no puede tardar nunca 100 horas en internarse. Entonces principalmente no tenemos que apuntar los cañones para mejorar. Tenemos información de qué arteria, de la localización del infarto en función del electro, la arteria comprometida, fracción de eyección, que es la capacidad de bomba del corazón, si llega o no en shock. Son todos parámetros e indicadores de gravedad y de mal pronóstico. Entonces, cuando llegamos, las barreras estructurales que teníamos en un hospital con una sala de hemodinamia obsoleta y fuera de funcionamiento, falta de insumos como medicación básica como clopidogrel y aspirina y streptoquinasa en muchos centros, falta de sala de emergencia en todos los hospitales zonales y falta de recursos humanos especializados en el interior y ausencia de equipo de internet o equipos de telemedicina formales en toda la provincia donde se crean las redes. Y a nivel profesional falta de capacitación y muchas veces miedo de actuar. Tenían equipamiento y no lo prendían al desfibrilador porque tenían miedo de que les dé una descarga, no sabían cómo usarlo. Se trabajaba cada uno a su manera, no había un protocolo unificado y estaban distraídos del sistema, por supuesto desmotivados. En cuanto a la barrera logística, la coordinación del traslado y la reserva de cama entre el interior y la capital era muy dificultosa. Empezaron a llamar y preguntar si tenía obra social, si no, si le cubría acá, si le cubría allá, y se perdían horas valiosas. Ahora todos se derivan a un centro y está aceptado, está dentro del protocolo. Grandes distancias despobladas, ya lo mencionamos, zonas geográficas variadas y también las diferencias, las rivalidades entre los profesionales o los centros de alta complejidad. Pero ¿qué es lo que vimos? Las posibilidades eran el apoyo institucional, la voluntad de cambio, apoyo no solo al Ministerio, sino también desde Casa de Gobierno, generación de oportunidades y el aporte de los recursos necesarios. Y a nivel estructural nos aprovechamos de una de las redes de estructuras, como dijimos, de mayor penetración en la comunidad, que es el WhatsApp. A nivel profesional sí hay mucha voluntad de trabajo y cooperación y vocación asistencial, eso no se pierde, y la disposición de aprendizaje constante, eso también estaba presente. ¿Qué logramos? El acuerdo entonces institucional público-privado,
Se lograron recategorizar 2 hospitales del interior, se les dio categoría ya con unidad de terapia para tratamiento de pacientes complejos, con unidad de dolor, de manejo del dolor, soporte especializado online las 24 horas, trabajo coordinado entre los hospitales del interior y la capital y capacitaciones en distintas áreas a los profesionales del interior y sobre todo empoderarlos en que son capaces, que pueden y en que en ello está la vida de los pacientes y la calidad de vida que pueden llevar después. Y a su vez se creó hace poco la ley RAPIAM a nivel provincial, se está reglamentando en estos días, lo cual le va a dar mayor peso a nivel provincial para poder sostenerlo en el tiempo a pesar de que cambien las banderas políticas. Estamos entrando en la segunda etapa. El año pasado creamos el programa Reforma en Salud Cardiovascular con el equipo de redes, de Proteger y todo el equipo del Ministerio que estamos trabajando en conjunto para poder aunar todas las actividades de salud cardiovascular en un solo programa. Se está definiendo un comité de capacitación estable en el equipo de RAPIAM para poder hacer capacitaciones programadas y específicas. Se incorporaron coordinadores médicos y enfermería en el Ministerio para poder ser nexo constante con todos los efectores del interior y a su vez se designaron referentes de enfermería y medicina en todas las zonas sanitarias para que ya haya responsabilidades definidas, si falta stock de medicamentos, si se vence, si no está el electro en la ambulancia donde tiene que estar, hay un responsable porque hay gente de guardia por semana. Y vamos a presentar trabajo científico ahora en la sociedad argentina. Perspectivas, muchas: mejorar los indicadores de monitoreo de calidad, sistematizar el uso de fibrinolíticos, que esto no se hace por miedo y hay que capacitar, incorporar la totalidad de la provincia a la red. La zona 3 hoy en día no está participando de manera activa, hoy se acaba de incorporar el médico del hospital. Encuestas y que esta red sirva como guía. Acá no me voy a detener mucho porque esta imagen no sirve, pero sí mencionar que en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología habla de la importancia de regionalizar, y regionalizar no es solamente tratar en la provincia, hay que tener en cuenta que las redes por ahí tienen que ser más complejas y abarcar, en este caso por ejemplo hablamos del NOA, compartimos muchísimas características en común de la población, del sistema de salud, de las características geográficas, y a veces tenemos pacientes que viven en el límite de nuestra provincia y que su centro más cercano es en la otra provincia. Entonces es fundamental que entre las provincias tengamos acuerdos para que no se pierda tiempo y el paciente pueda ser llevado independientemente al centro más cercano, independientemente si es de una provincia o la otra. Para ir terminando, les menciono 2 cositas en cuanto al costo de la salud cardiovascular. Este gráfico parece muy complicado, pero me parece que grafica muy bien el costo que tiene atender a un paciente con un infarto o con un accidente cerebrovascular. Acá se grafica el costo total en función del gasto per cápita de salud que tiene salud per cápita, ¿no es cierto? Entonces vemos acá el costo anual, por ejemplo, anual de un infarto, ¿cierto? Es 1,5 veces el presupuesto per cápita, hasta 27 veces el presupuesto per cápita, con una media de 10. En ACV es mucho mayor, es entre 1,5 y 400 veces el gasto total per cápita. Y miren lo que es el tratamiento de la hipertensión, es 0,01 el presupuesto, el gasto per cápita disponible. Y en la mediana no llega ni siquiera una vez, o sea, ahí está claro que nos sale muy caro tratar a un paciente que ya tuvo las complicaciones del infarto y del ACV, que son las principales complicaciones, sobre todo de los factores de riesgo prevenibles. Y esto lo vemos, esto es un estudio que hizo Rubinstein en el 2010, que son datos de Argentina. El costo total por eventos agudos, el costo directo del infarto y el ACV es de 520 millones de dólares anuales, ¿sí? No estamos hablando de costos indirectos, no estamos hablando de los costos de alguien que no va a trabajar, de la discapacidad, del ausentismo laboral, etc. Y están dados en mayor instancia, ¿sí? Están dados el más del 50% está dado por la internación, por las camas día. Y el 75% de estos eventos son explicados por factores de riesgo modificables, ¿cierto? Entonces la hipertensión entre ellos. Así que esto para mostrar un poco el impacto que tiene y que es importante dirigir los cañones hacia eso. Nosotros, como parte de la extensión de la red de infarto, como parte de las acciones que tenemos que hacer es educar a la población, pero también ir a tratar y captar los factores de riesgo. Ahora estamos con este proyecto que lo acabamos de incorporar en diciembre, el proyecto HEARTS, proyecto para el tratamiento de la hipertensión, proyecto de la Organización Panamericana de la Salud, el cual está avalado por muchísimas instituciones científicas, basado en evidencias. Son guías o manuales con elementos técnicos que uno puede adaptar a la realidad local para poder hacer una capacidad